Buen día. Amén, gloria a Jesús. Mas nosotros seguimos con Mateo capítulo 6, la oración del Padre Nuestro. 6:9 de Mateo nos dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria, Señor, sea dada a tu nombre, en la tierra como es en el cielo. Alabanzas, oh Dios, salga de nuestros corazones a ti, como sale, Señor, de los seres que te rodean en el trono celestial. Dios amado, estamos aquí por tu gracia y misericordia, y es solo por eso, Señor, y reconocemos eso. Así que tu Santo Espíritu, rogamos, abra nuestra mente, Señor, y permítanos ser impregnados de tu palabra, de tu voluntad y de tu ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, hay dos peticiones antes del mensaje en sí. Una, ustedes saben que la hermana Miriam el viernes que viene se interna para el procedimiento quirúrgico que tiene que hacer. Desde el viernes pasado está en cuarentena por las dudas. ¿Sí? Así que pidió que tanto ella como Enrique pidieron que dieran los saludos a la iglesia y también pidieron que hablara que no están exactamente por esta causa. No dejemos de orar por esta intervención, que el Señor esté bendiciendo. También nos llegó hoy temprano la petición del pastor Darío Cervete, que es pastor ahí en Montevideo, que fue internado y por unas o varias cuestiones que él ya tiene en su salud, pero también le diagnosticaron un tumor que tomó varios órganos de su cuerpo, ¿no? Entonces nos pidieron que estemos orando por ellos. Al final estaremos orando por estas dos peticiones al menos. Nosotros seguimos entonces con Mateo capítulo 6, la oración modelo. La oración modelo. Ustedes saben que hace 2 jueves empezamos a hablar, a reflexionar sobre el tema de la oración. Y el primer jueves estuvimos hablando, introduciendo el tema y hablando sobre la soberanía de Dios, si Dios es soberano, por qué tenemos que orar. Porque reconocer lo soberano significa reconocer un Dios sabedor de todas las cosas. Y si Dios sabe todas las cosas, y si Dios ha preordenado las cosas, ¿por qué debemos orar entonces? Y esto estuvimos trabajando en el primer jueves que nos pusimos a dedicar a esta reflexión. Hablamos de la dificultad del ser humano en orar, porque esto es contra la naturaleza humana, aún la naturaleza humana redimida, rescatada. Hay una dificultad en la oración. Es una pelea entre la naturaleza humana y la mente rescatada y renovada por el Espíritu Santo. Volvimos a ver algo sobre este tema este jueves, cuando estudiábamos ahí. Y el domingo pasado aprovechamos y hablamos sobre el comienzo de esta oración, denominándola, no nosotros, sino que esto es algo... No es nuevo, no estamos inventando la pólvora ni nada, sino que se la ha denominado así, la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué es una oración modelo? Porque lo que Cristo estaba enseñando no era repetir palabras, no era un esquema mecánico dado a los discípulos, a los creyentes, para que se acercara al Padre. Por el contrario, le estaba dando un modelo donde algunos principios se establecen para que el ser humano ore al Padre. Ore al Padre. Él hizo una contraposición entre lo que debería ser la oración del discípulo de Cristo y lo que era la oración de los fariseos, de los líderes religiosos y de los hipócritas.
determinó, mandó que la oración de los discípulos no sea una oración hipócrita, que sea una oración sincera, que sea una oración verdadera, que sea una oración nacida del corazón. También pidió que lo privado sea superior a lo que es público, o dicho de otra manera, que lo que es público sea un reflejo de lo que es privado. Esto estaba directamente relacionado con la manera en que los líderes religiosos, los propios paganos, en aquel momento denominados así, y oraban, que oraban en las esquinas y hacía cuestión de ser vistos. Y él dijo que la oración no tiene esta función, no está para eso. La oración está para establecer comunión con un Dios que busca al ser humano y ese ser humano que tiene necesidad de Dios. Seguimos domingo pasado entonces hablando sobre la finalidad del ser humano o la finalidad de la creación divina. ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es la finalidad de mi vida? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento y que sigue vigente. ¿Por qué estoy o por qué no estoy? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la razón de mi vida? En este sentido tenemos un texto en Isaías 43. El profeta mesiánico, Isaías 43, 7, que corrobora lo que estábamos hablando el domingo pasado. Isaías 43, 7, el profeta dice: todos los llamados a mi nombre, él está hablando de hacer volver a su pueblo de entre las naciones, está hablando de traerlos de vuelta, está reafirmando el amor suyo directamente con su pueblo, Israel, y llega en el versículo 7, él declara lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces queda declarada la finalidad del discípulo, del cristiano, de lo que Dios creó, para la gloria suya misma. Siempre y cuando el ser humano pierde de vista esta finalidad, él también se pierde. Y digo se pierde porque estoy hablando desde un contexto y de una perspectiva cristiana, porque el que no es ya está perdido. Pero perdemos el rumbo de la oración misma. La oración pasa a ser algo egoísta, la oración pasa a ser algo que contempla apenas nuestras necesidades, la oración pasa a ser algo a partir del cual nosotros entendemos que es una herramienta para manipular a Dios, para decir a Dios lo que hace y lo que no hace. Pero cuando entendemos que la finalidad de nuestra vida es la gloria del Señor, la oración que hacemos también contemplará la gloria del Señor. Es lo que Jesucristo hace en Juan capítulo 12, versículo 28. El propio Jesús, otra vez estamos aprendiendo con él. Juan capítulo 12, versículo 28. Padre, dice Jesús, Padre, glorifica tu nombre. El Hijo se dirige al Padre diciendo: Padre, glorifica tu nombre. La finalidad por la que estoy acá, por la que me entrego, por la que me voy a la sepultura y voy a ser resucitado, es la gloria de tu nombre. Entonces, la evangelización, la predicación de la palabra, el compartir el evangelio, ¿cuál es la finalidad última? La gloria de Dios. Es rescatar perdidos de la oscuridad, para que los perdidos en la oscuridad vengan a la luz de Dios y en la luz de Dios glorifique a Dios. Y todos los que vean el que andaba en la oscuridad, pero que ahora está en la luz, glorifique a Dios por la obra hecha en la vida de aquel o de nosotros. La gloria de Dios en definitiva. Uno no evangeliza pensando en el crecimiento, no evangeliza pensando en solamente cambiar la vida de aquel ser humano. Él evangeliza, él predica, él ora por los perdidos, pensando en que Dios tiene que ser glorificado en eso. Y es por eso que Cristo, caminando hacia la muerte,
mira al Padre y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y Padre es la palabra que Cristo dice que los discípulos deberían usar en esta oración. No la palabra en sí, sino lo que viene en ella, marcando que la intimidad, marcando la relación cercana, marcando que somos hijos, fuimos adoptados. Y domingo pasado hablamos de dos grandes familias. Aproveitándonos também de Juan, capítulo 8, versículo 44, hablábamos de uma família composta por aqueles que foram rescatados por Cristo, por la gracia de Deus sois salvos, e isto não viene de vosotros, sino de Deus, por la fe en Cristo Jesús, e isto não viene de vosotros, sino es don de Deus. Então, estes que foram adoptados na família de Deus, pertenecem a esta família de Deus, e há outra grande família, que são aqueles que não pertenecem à família de Deus. E não há mais famílias na terra, são duas grandes famílias. Então, podemos chamar a Deus de Padre porque fomos adoptados nesta família de Deus. E fomos adoptados por causa da obra de Deus. Então, temos intimidade. ¿Por quê? Porque o muro que hacía separação entre nós e Deus foi superado no sacrifício, na entrega de Cristo por los suyos. Agora, o mesmo Cristo sigue dizendo que este Padre está em los cielos, e aí falávamos de Deus que está cerca, é um Deus que trasciende a criação. Não é o Deus que eu abraço em uma parede, em uma roca, em uma pedra, é um Deus que trasciende sua criação. Não é um Deus panteísta, onde todo é Deus e Deus é todo. Não é um Deus que eu lo encuentro en agua porque está disuelto allí en el agua. Não é um Deus que se hace um árbol e eu me encuentro com Deus allí en el árbol porque todo é Deus e Deus é todo. Sino que Deus é o creador de todas as coisas, por causa de que Ele, em sua soberania, nos adoptou em sua família, nós lo chamamos Padre. Agora, este Deus Padre é um Deus que trasciende toda a criação. É um Deus que não está limitado a ella, que não é determinado por ella, que está fora de ella, pero que se hizo carne em Cristo Jesús. Então, cercanía, se hizo carne, habitou entre nós, tabernaculou entre nós, pero ao mesmo tempo não deixou de trascender esta realidade terrenal, histórica, temporal. Está fora de todo isso. É o que Isaías, por exemplo, está falando quando alienta a Israel a confiar em Deus, porque em los versículos que vimos, é uma nação que está com medo de los pueblos vecinos, que está temblando de medo de ser devorada, e tinha razão terrenal para isso. Então, o consuelo é no sentido de dizer que Deus está presente para ajudar, que Deus está presente para livrar. Pero que este Deus que está presente também trascende, porque ele disse que este Deus presente é tão poderoso que chama a todo o exército celestial por nome. A cada estrela la chama por nome. E porque esse Deus é poderoso, nenhuma falta. Então entra o salmista e confirma lo mesmo. Deus que hace Deus, sana al quebrantado. Vimos en el Salmo 147. Deus que hace, sana al quebrantado. ¿De que está hablando? De intimidade. ¿De qué está hablando? De cercanía. ¿De qué está hablando? De presencia, sana al quebrantado. Está hablando de estar junto, está hablando de importarse, está hablando de involucrarse. Ahora, ese Dios que sana al quebrantado, que está cerca, es el mismo Dios que llama su ejército celestial por nombre, y porque Él es poderoso, ninguno llega a faltar. Trascendencia, imanencia, presencia, cercanía, intimidad, pero sem perder a perspectiva de que Deus sigue sendo Deus. Não é aquela pessoa com quem nos relacionamos e o relacionamento cotidiano nos faz perder o temor, a reverência. Por el contrário, ele se mantém. Hablamos também sobre o vuestro ou nuestro, porque hablávamos de comunidade. Então, hicimos hincapié em la presencia, intimidade, la transcendencia de Deus e la comunidade. Deus é Padre nuestro,
porque esto involucra comunidad. Él es Padre mío, pero como Padre mío me puse en una comunidad. Hablábamos también de la importancia de la iglesia, de la importancia de la conciencia de que somos pueblo del Señor, de que somos iglesia del Señor. Y este Padre que me adoptó tiene una familia en la tierra. Es una familia grande, que está aquí, que está allá y que está allá, está por toda parte. Algunos vivos, otros ya no más vivos. Entonces, esta gente ora al Padre diciendo, Padre nuestro, que está en los cielos. Ahora entra lo que queremos trabajar hoy, apenas un pedacito más, en el versículo 9 todavía, la última parte, la segunda parte del versículo 9. Vosotros pues oraréis así, ¿cómo? Padre nuestro que está en los cielos, ya hablamos, santificado sea tu nombre. Es aquí que queremos quedar hoy, hablando sobre este princípio que Cristo enseña também em la oração. Santificado sea su nombre. Se tomar 10 livros, cada qual tratando de definir lo que é ser santo, lo que é santificar, cada qual vai aportar algo. Porque não é uma definição matemática, porque não é sumar 2 más 2 e chegar a 4. Então, una no resta de la otra, pero sí sumadas quizás define algo de lo que es ser santo. Lo que más escuchamos y hablamos es que santo es separado. En definitiva, santo es separado. Separar de lo que es común. Separar de lo que es ordinário. Para um fim específico, para um fim determinado. Este separar de lo que é comum não é separar de lo que é cotidiano, são duas coisas distintas. Comum é aquela coisa que aprendemos a convivir com ella e de tão incorporada que la temos, já não lhe damos o valor que deve. Las sillas que temos acá é algo comum. ¿Por quê? Porque estamos acostumbrados a venir e a sentar. Um dia que las saquemos de acá, é aí que vamos a dar conta que são importantes. Tengamos que sentar en este piso, en un día húmedo, mojado, nos daremos cuenta de la importancia de estas sillas. Pero nos acostumbramos com ellas. De maneira que nós chegamos cada domingo fazendo uma reflexão sobre a importância de las sillas que temos allá no edifício da Igreja Bautista Betel em Atlântida. Como são importantes. Sem nem mirar detalhes, que tem certo conforto, que nos dá certa estabilidade. Apenas uma reflexão sobre a importância de tê-las. Então, a mim não me passa que cada domingo entre por estas puertas e empiece a mirar silla a silla e dizer que é bueno tenerte acá. Que maravilhoso é. Eu não sei o que seria de nós ter que venir, sentar en el piso en un día húmedo, con el piso mojado, o con el piso sucio, o con el... Y aparte el dolor que generaría en las espaldas, porque no tenemos respaldo, tenemos las paredes, pero luego se tomaría. No hacemos, porque esto es parte de lo común nuestro. Y la idea de lo que es santo e de entender o que é santo, é exatamente sacar deste lugar comum e ter presente a especificidade deste objeto. Por exemplo, passa muito no âmbito das igrejas a consagração, a separação de um instrumento para Deus. Ou menos, mas isto já passou muito mais. Podia ser um músico, mas ele que tinha 10 guitarras, pero esta guitarra, ele dizia, esta acá la estou consagrando para tocar solamente em los cultos a Deus. Ele estava sacando de lo comum e dando um fim, reservando um fim determinado para esta guitarra. Eu participei na igreja onde Deus me levou em primeiro lugar, que a cena se celebra com panes ácimos. La hace un diácono de la iglesia, la diaconisa de la iglesia, no cualquiera. Y no va fermento.
porque está toda a representação do fermento como pecado, então não pode ir o fermento. Todos participam, o que sobra há que enterrar. Não é como acá, que sobra, já há 5, 6 assim, esperando para tomar o jugo, peleando por el jugo que está allí e que sobrou. Todo lo que sobra del pan y del jugo que se usa, se entierra. Es la concepción de algo santo, ¿no? Concepción de santidad. Se va al extremo, pero se respeta. Los extremos se respetan cuando todos están de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo, si la comunidad a la que pertenezco está de acuerdo, este extremo deja de ser extremo para esta comunidad. Puede ser extremo para el que está afuera, pero si estoy de acuerdo, si estoy feliz en el sentido de gozoso con esto, deja de ser un extremo y pasa a ser algo lindo, porque vivo con esta libertad, pese a que los de afuera miren y dicen, esto es una locura. Entonces, cuando se está de acuerdo, se está de acuerdo. Santo, entonces, tiene algo de eso, pero hay también algo de devoción. Santo es aquella cosa a la que yo me devoto, a la que yo me entrego sin reservas, a que yo pongo mi corazón en ella. Entonces no es solo una cuestión de separación, sino que es también una cuestión de devoción. Devoción. Entonces, a lo que es santo, entendemos que hay una separación. Separación de lo que es común. No puede convertirse en algo común como ir a la carnicería, que va quedando cada vez más incomún, pero no puede convertirse en algo así. La costumbre forma hábitos, pero a veces quita sensibilidad. Nunca me olvido de una vez que fui a tienda inglesa y las escaleras en aquel día, la que subía estaba bajando y la que bajaba estaba subiendo. Yo fui directamente para subir a la que estaba bajando, porque estaba acostumbrado a ir na queixa. Pero yo no era el primero y seguro que no fui el último, porque había una persona así solo para decir, esta no. Pero se veía que estaba para subir, pero en aquel día estaba bajando. Y igual uno va a meter los pies para querer subir por algo que está bajando, porque la costumbre quitó la sensibilidad de mirar con atención lo que está pasando. Y la idea de separación, de santidad, tiene que ver con eso, no se acostumbrar de tal manera que ya no ve la importancia, que ya no ve la trascendencia, que ya no ve lo que no es algo del común, es algo del cotidiano, pero no del común, que no tiene valor. Y la segunda es la devoción, es algo que yo me entrego, porque reconozco que es santo, que está separado para un fin. Jesucristo dice entonces, ustedes van a orar de la siguiente manera, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí va a entrar una lista de imperativos, y esto es importante. Es santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. No vamos a ver estos otros dos hoy, pero es una lista de imperativos. El imperativo no es un pedido, es una orden. No expresa un deseo, expresa un mandamiento. Lo que Cristo está expresando entonces no es un deseo, es un mandamiento que los discípulos y todos aquellos que van a orar, que es nuestro caso específico, reconozcan. El sentido no es que los discípulos roguen a Dios que Dios santifique su nombre, es que los discípulos reconozcan que el nombre de Dios es algo santo. No es la fuerza de la petición que va a convertir esto en santo, sino que es una declaración que viene como fruto de un reconocimiento de que Dios es santo. Y este es el sentido, santificado sea tu nombre. Es una manera de orar declarando a las criaturas todas que Dios es santo. Santificado sea tu nombre. Nosotros leímos aquí Apocalipsis y quiero ir allá otra vez. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12.
Versículo 12 dice así: el Cordero, las voces que estaban allí, los ancianos y todos los seres que estaban allí alrededor del trono, decía: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y ahí entre los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Digno, versículo 12, es digno de tomar el poder. No es un deseo de los que están allí. Es un reconocimiento. Verdaderamente, todo el poder que tiene, toda la fortaleza que tiene, toda la riqueza que tiene, tú eres digno de recibir eso. No es que te la concedieron por misericordia. No es que te la daron por misericordia. Tú eres digno de recibir todo eso. No se está imputando a Cristo, al Cordero, todo eso ahora. Los seres que allí están, juntamente a Juan, o Juan juntamente a ellos, apenas están reconociendo que Cristo es digno de tener todo lo que tiene. Que Cristo es digno de recibir todo lo que Él tiene. Entonces, no es algo que puede pasar a partir del reconocimiento de ellos. No es decir: Cristo es digno, encontré uno que es digno, entonces le damos a Él toda riqueza, toda honra, toda gloria. No, Cristo tiene toda honra, toda riqueza, toda gloria, todo poder. Y esto se expresa acá: santificado sea tu nombre. No es un deseo, es un reconocimiento. El nombre está relacionado directamente con la persona y con lo que ella es, principalmente en este contexto. En el nuestro ya ni tanto. El nombre está más relacionado con un artista, una actriz, un autor, o un deseo del padre, de la madre, y ahí sale Abildes, por ejemplo, no sé lo que tenía, pero sale estas cosas todas. Pero en Israel el nombre revelaba quién era la persona. El nombre revelaba su carácter, su ser. Es por eso que algunos nombres en la Biblia son cambiados, como ya vimos acá: Jacob a Israel, Saraí a Sara. Se le van quitando, porque está directamente relacionado con la identidad, con la esencia de la persona. Entonces, cuando se habla de que el nombre de Dios es santo y que debe ser hablado a plenos pulmones, que es santo, y que se debe reconocer eso, se está hablando de Dios mismo. Se está hablando del propio Señor. Se está hablando de lo que Él es, de un ser eterno que es, de un ser presente que es. Y los nombres de Dios en el Antiguo Testamento van revelando eso: su presencia, su trascendencia, su poder, su misericordia, su gracia. Cada nombre va revelando algo del carácter de Dios, algo de la esencia de Dios, de los atributos de Dios, de la majestad de Dios, de la gloria del Señor. Entonces, Cristo dice: santificado sea tu nombre. Es así que ustedes van a orar, reconociendo que están orando a un Dios santo. Reconociendo que están orando a un Señor santo. Tenemos un ejemplo en Levítico 10, creo, capítulo 10, versículos 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré
glorificado. Y Aarón se cayó. Los que se acercan a Dios tienen que acercarse a Dios dentro de los términos de Dios, dentro de los patrones de Dios, dentro del estándar de Dios. Y Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, algo que no estaba dentro del estándar, de la petición, del mandamiento, del orden del Señor. Ellos decidieron que esto sería bueno. Ellos decidieron que esto sería algo importante. Y en su decisión ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos. Consumidos por la santidad del Señor. Y Dios mismo revela, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Por eso tiene que ser dentro de los términos de Dios. Toda oración en la Biblia que es contestada o cuando somos enseñados en la oración, se dice que tiene que ser según la voluntad del Señor. Santiago dice que no tenemos lo que pedimos para nuestros deleites, fuera de la voluntad del Señor. Al mismo tiempo dice, si alguien no tiene sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacernos sabios. Sabios para pasar las pruebas, sabios para enfrentar las tribulaciones, sabios. Y la sabiduría es enfrentarlas, pasarlas según los principios de Dios. Sabio para no echar mano de los principios del mundo para enfrentar una guerra que es espiritual. Y Santiago no duda en decir que todo aquel que no la tiene debe pedir a Dios, porque Dios se la da a todos, sin ninguna distinción. ¿Por qué? Porque esta es voluntad del Señor. Porque esto está en los planes y propósitos del Señor, que sus hijos sean sabios, que sus hijos sean alicerzados en los principios de Dios y tomen decisiones que honren y glorifiquen a Dios. Y pocas cosas glorifican tanto a Dios como un cristiano en momentos y circunstancias tan adversas que siguen mirando para Dios y diciendo, tú eres mi Señor. Cosas de Sadrach, Mesaque y Abednego. Nosotros servimos de verdad a ese Dios. Ahora, la cuestión es la siguiente. Si Él nos quiere librar, Él nos va a librar. Y si Él no nos quiere librar, no nos va a librar. Ahora, Él va a seguir siendo Dios. Tú glorifica al Padre. Es una manera sabia, no fácil, pero una manera sabia de enfrentar una adversidad, de enfrentar una dificultad, de enfrentar una persecución. Y esta es voluntad de Dios. Entonces Santiago no duda, si no tiene, pida. Ahora, hay muchas cosas que ustedes piden y no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque ustedes están pidiendo para satisfacer los deseos de sus corazones y que son deseos egoístas. Sus propios deleites. La oración nos prepara entonces para recibir las bendiciones del Señor, sabiendo que viene del Señor y que es para glorificar al Señor. En este sentido, el pan nuestro de cada día lo reconocemos que es algo que viene de Dios. Y si viene de Dios, es para glorificar al Señor. Dios está satisfaciendo una necesidad mía, porque en la oración pedimos, rogamos por nuestras necesidades, por supuesto. Por supuesto. Ahora, hasta en eso, Dios necesita ser glorificado. Por eso que la oración hecha para nuestros propios deleites, lo que pedimos, no es contestada. Y si son contestadas, son para nuestra tragedia, para nuestra desgracia, para nuestro mal. Llega a ser un acto de misericordia del Señor no contestar algunas oraciones nuestras. Porque nos haría muy, pero muy mal. Y no daría ninguna gloria al Señor. Ninguna gloria al Señor. Vamos a ver Isaías capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, dice el profeta, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. No son las naciones, no es la muerte, no son los pueblos vecinos, no es la enfermedad, no es esto o aquello. En definitiva y en última instancia, sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo.
Porque es Jehová, usando un texto achado del Nuevo Testamento de los Evangelios, es Jehová quien puede quitar o dar la vida. Es Jehová quien puede decidir el destino eterno de nuestras almas. No son los poderosos de este siglo. Es Jehová en definitiva. Por eso el miedo, el temor, es en definitiva Jehová. Y el profeta dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor. ¿Tá? Sea él vuestro temor. Y él sea vuestro miedo. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 14 y 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. No es el temor de los que cuestionan, de los que bromean, de los que dudan, de los que hostigan. No, santificad a Dios, reconoced a Dios en vuestros corazones, temed a Dios y no a estas circunstancias. Santificado sea tu nombre. La primera de aquellos imperativos que va a aparecer acá. A nosotros nos toca orar reconociendo que Dios es santo. La encarnación no convirtió a Cristo en torta frita en cada esquina, algo común. La encarnación convirtió el Dios en hombre, sin dejar de ser Dios. Y la relación nuestra es en esta confianza que tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras dores porque sabe lo que es y lo que pasamos, pero al mismo tiempo de alguien que venció la muerte, que ofreció-se a sí mismo como sacrificio por los pecados una única vez y de manera eterna, y se sentó a la diestra del Padre en las regiones celestiales, desde donde intercede por nosotros. Es algo cercano, pero es santo. La relación se da en los términos de Dios, hermanos. La relación se da en los estándares de Dios. En los estándares de Dios. No en los nuestros. Si no, se convierte en fuego extraño. Si no, se convierte en algo desagradable a Dios. Lo que agrada a Dios no es lo que nosotros pensamos que le agrada. Lo que agrada a Dios es hacer su voluntad. Lo que agrada a Dios es ponernos en día con su voluntad. Todas las veces que los hombres en la Biblia fueron a ayudar a Dios, terminó mal. Abraham, con Agar, Nadab y Abiú, el que tocó el arca para no dejarla caer. El arca. Qué buena actitud, qué gesto. Vamos a asegurar para que no caiga. No, no es así. Los términos no son esos. No es cualquiera que llegue y toca. No puede ser de esta manera. ¿Y por qué no? Pero es una buena acción. Es una buena acción. Pero no fue así que el Señor dijo. No fue eso lo que Él determinó. No ese es el estándar. Entonces, estamos en la oración con todo eso. Dios cercano, trascendente. Emmanuel, santo. Y en la oración reconocemos que Dios es santo. Reconocemos que
los términos son de Dios, los estándares son de Dios. Es cuando nuestro corazón está en esto que somos preparados para recibir aquellas cosas que nos conciernen directamente a nuestras necesidades diarias y no permitir que estas bendiciones que recibimos se conviertan en maldiciones para nosotros, porque sabemos que de Dios nos llegó y para la gloria de Dios son. De esto se trata. De esto se trata. Entonces, oramos por el que está enfermo, suplicamos por el pan nuestro de cada día, pedimos a Dios su provisión en todo, pero con este corazón de que Dios es santo, que Dios trasciende todo eso, de que Dios no es un siervo mío y de que lo que agrada al Señor no es que lo que a mí se me antoja, aunque parezca una idea extraordinaria, sino hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, santificado sea el nombre del Señor en nosotros y entre nosotros. Que reconozcamos como iglesia que Dios es santo. El Dios que se hace presente no disminuye su gloria. No disminuye su gloria. No se convirtió en un hermano más. No podemos acostumbrarnos con Dios de tal manera que perdamos la sensibilidad para su trascendencia, para su santidad. Que Dios nos ayude en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Nosotros vamos a orar. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar por el pastor. Estamos tratando de, ayer estuvimos hablando sobre eso, tratando de evitar aquella cosa assim, vamos a estar orando y olvidarnos. Y olvidarnos. Hacemos a veces estas cosas, ¿no? Bien, vamos a estar orando. Entonces, siempre que tengamos la oportunidad, vamos a orar. Y vamos a orar entonces por este pastor, Darío Cervete, y también por nuestra hermana Miriam, para que todo le vaya bien, que Dios le esté bendiciendo, que sea un procedimiento bien hecho y que Dios sea glorificado en todo eso. En todo eso. Oramos. Señor, gracias te damos, ó Padre, por este tiempo y por tu palabra, y gracias te damos porque tú eres santo. Santo y santo, como dijo el profeta Isaías. Reconociendo tu perfección y tu soberanía. Y es eso lo que hacemos aquí. No como deberíamos, oh Dios, pero sino como hemos podido. Padre, ayúdanos a no acostumbrarnos de tal manera con tu santidad o con tu presencia que la tomemos a la ligera y de manera superficial, por favor. Te rogamos, oh Padre. Enséñanos a temer, a reverenciar a tu nombre santo. Enseña esta iglesia a reverenciarte a ti, Señor, y a tu nombre santo. No porque reverenciándote tú te harás más santo, sino porque esto resultará en beneficio para nosotros. Oramos, ó Padre, por Darío Cervete, pidiendo tu intervención allí, pidiendo a Dios que tú cumpla tu voluntad en la vida de tu hijo que está internado. Que tú obres en él y que tú puedas, oh Dios, restaurar la salud de tu hijo. Sabemos que tú tienes todo poder y puede. Así que rogamos la recuperación, dejando esto a los cuidados tuyos en el nombre de Cristo. También mire que se estará internando el viernes para el procedimiento que tiene que hacer. Rogamos por ella, pidiendo a Dios que todo sea encaminado por ti y que tú seas glorificado en este proceso también, de tranquilidad y paz a su corazón, para que pueda pasar este momento con la certeza de que tú, que es un Dios trascendente, también es un Dios presente. Y que así sea, Padre. Que así sea con cada miembro en este cuerpo, con cada uno que ha venido y que ha ido.
que tu gracia repose sobre cada uno, Señor, y que tu misericordia nos conduzca para la gloria y el honor de tu nombre. Cada niño aquí sea envuelto, Señor, por tu gloria, por tu presencia, Señor. Que sean blancos de tu salvación, cada uno de ellos. Que crezca en ellos, oh Dios, este temor y reverencia por tu nombre santo y poderoso, en una relación de intimidad y de admiración hacia ti, Señor. Bendiga, Señor, toda tu iglesia, cada hermano y hermana que esté bajo tu bendición. Sana a los enfermos. Señor, sana a los que están debilitados físicamente y también espiritualmente. Sana, Señor, con tu sanación. Bendiga con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, abra nuestros ojos para esta dimensión trascendente tuya y también esta dimensión presente tuya. En el nombre de Cristo, danos una semana bendecida, Señor. Guárdanos, protégenos y danos el pan de cada día, porque lo necesitamos, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y glorificamos. Amén y amén.